Dándole gloria y honra al Padre, al Todopoderoso. Vamos a iniciar la lección de esta tarde con un poco de frío, pero bonito. El tema de este día que el Señor nos ha proporcionado se llama el peligro de no entrar al reposo de Dios. Un peligro latente para todos los creyentes, para todos los que no son creyentes. O sea, es una advertencia de que nosotros podemos estar en riesgo de no entrar al reino de Dios, al reposo de Dios. Y el apóstol en la palabra nos hace una observación y hoy vamos a exponer este tema relacionado a este tema. ¿Por qué causa nosotros no podemos entrar al reposo de Dios? Hay varios factores que nos hacen errar en el caminar, en acciones que podemos nosotros lamentar, que están delante de nosotros todo el tiempo y que podemos errar del camino que el Señor nos ha marcado. Y en esto quiero que vayamos ahí a Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, ahí nos está haciendo una observación. Dice: hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, o sea, que no haya en nosotros una actitud incorrecta que nos pueda apartar del Dios vivo. Vamos a ver varios elementos por qué los antiguos no pudieron entrar a las tierras prometidas o al reposo que el Señor les quería dar. Traerlos de una esclavitud por un desierto para llevarlos a las tierras prometidas donde había suficiente alimento para que no sufrieran, ellos y sus familias. El propósito de Dios era llevarlos a esas tierras que tenían, pues Señor, el bienestar de la comodidad, pero el pueblo de aquel tiempo no le creyó a Dios. Ese fue el primer elemento, no le creyó a Dios. A pesar de que ya los llevaban y que iban en el trayecto del caminar hacia la tierra prometida, ellos dudaron de la promesa de Dios. Y puede que a nosotros también nos pase en el trayecto de nuestra vida, que ya tenemos el mensaje, tenemos la conversión, tenemos su nombre, pero por las cuestiones de la transitoriedad del caminar, se pierde el amor, se pierde la pasión, se pierde la confianza, se pierde la fe, se pierden tantas cosas. Y por eso es una semejanza al pueblo de aquel tiempo. Por eso le pusimos el peligro de no entrar en el reposo de Dios, porque el pueblo de Israel no entró por su primero, dice que porque hubo un corazón malo. Dice la Biblia que en su corazón pensaron mal de Dios, pensaron mal de sus promesas, y lo vamos a ver más adelante. Dice aquí: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, que ellos no entraron por la incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. O sea, ellos se apartaron y quisieron regresar a Egipto. Se apartaron de la promesa y del dicho de Dios y no le creyeron. Por la incredulidad de ellos y su mal corazón, no pudieron entrar.
Nosotros tenemos el mismo riesgo, hermanos. Vamos en el transitar de este mundo, con luchas y pruebas, con situaciones que a veces se nos hace carga y queremos claudicar y queremos ya no seguir. El pueblo de Israel se cansó en el desierto por la caminata, por la misma comida que les daban, por el mismo trato que tenían. En esos 40 años no pudieron ver los beneficios que estaban recibiendo, que los habían sacado de la esclavitud. Ya no trabajaban, les daban de comer, los cubrían con la luz, les cubrían con todo. Dice que 40 años no se les desgastó el calzado ni la ropa. Les dieron del maná del cielo. La luz de Dios los alumbraba, la nube los cubría. Le sacaron aguas de la peña. Y hizo tantas cosas Dios que, a pesar de todas las evidencias que era un Dios vivo, se separaron en su necedad y en sus pensamientos. Por eso la palabra del Señor aquí dice, ¿verdad?, que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Este es el mensaje central, que nosotros no nos apartemos del llamamiento, porque el pueblo de Israel no entró al reposo de Dios. ¿Por qué causa? Dice en el verso 3, 18, allí mismo en Hebreos capítulo 3, 18, dice: ¿a quién juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron el mandato? Desobedecieron. Número 1, tenían desobediencia. Se les dijo, se les mostró, se les comprobó, y ellos siguieron en la desobediencia. Un legado que nosotros no debemos de tener, la desobediencia. ¿Ah? Dice que aquellos que desobedecieron. Luego dice en el 19, ahí mismo, y dice, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Otro detalle, desobediencia e incredulidad. No le creyeron a Dios, ¿verdad? Y entonces, nosotros, ¿por qué podemos entrar a la incredulidad? Por la tardanza de la contestación divina. A ellos no los metieron rápido a la tierra prometida, no los llevaron directamente, los trajeron navegando 40 años. ¿Sí? No era necesario, pero Dios los trajo 40 años. Y dice la palabra que los trajo para ver qué había en sus corazones. Y al pasar 40 años, Dios hizo muchos milagros en el pueblo de Israel, como el Señor lo está haciendo ahora en mucho pueblo cristiano. Ha manifestado su gloria en diferentes áreas, en sanidades, en liberaciones, en bendiciones, en rescates, en provisiones, en tantas cosas maravillosas que el alto Dios se ha manifestado en las familias cristianas. Pero todavía, a pesar de eso, esos cristianos y esas cristianas tienen el riesgo de volver a la incredulidad, porque el tiempo es largo de la transitoriedad. Allí fueron 40 años y dice que afloreció en el pueblo que llevaba Moisés todo lo que su corazón tenía. Empezaron a criticar, empezaron a desvalorar, empezaron a menospreciar el don que tenía de la riqueza que el Señor les había dado, ya rescatarlos de la esclavitud. Los llevaba como en la mano Dios y se rebelaron con incredulidad, dice aquí, con desobediencia e incredulidad. Amén. Incredulidad, desobediencia e incredulidad. Estas dos causas les costó no entrar en el reposo prometido por Dios. ¿Por qué? Porque hicieron enojar a Dios. Entonces, en 40 años hicieron enojar a Dios, no se mantuvieron en el llamamiento de la redención para que ellos fueran a las tierras prometidas y disfrutaran la tierra prometida. Ninguno de los que salió de Egipto
llegó a la tierra prometida. Dice la Biblia que mandó Dios a Moisés contarlos de 20 años para arriba. Y de los 20 años para abajo eran todos los hijos de ellos y fueron los que entraron a las tierras prometidas. Porque los primeros no le creyeron a Dios. A pesar de que vieron que descendió fuego del cielo, miraron todas las plagas en Egipto y miraron todas las cosas que hizo Dios, y a pesar de eso no le creyeron. Los pasó por en medio del mar y los salvó de las tropas del faraón, y tampoco les fue notorio. Pasaron e hicieron un becerro de oro y sustituyeron a Dios por un ídolo hecho de manos de hombre. Nosotros vamos caminando en el trayecto del caminar. Podemos, en el trayecto del caminar, como en el desierto que ellos caminaron, nosotros vamos caminando hasta el final de la carrera. Esa es la tregua ahora. Esa es la ruta. Caminar fieles en el llamamiento eterno para ver la gloria de Dios. Ahora es la gloria de Dios la que vamos a ver, porque vamos a entrar al reposo divino para siempre. Pero llegaremos. ¿Estaremos preparados con la firmeza de llegar hasta el final de la carrera? Hasta el final de que lleguemos ante la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, es bien importante que nosotros, como pueblo de Dios, tengamos este apercibimiento. Es un apercibimiento para nuestra vida. Porque vamos caminando en ese desierto de nuestra vida, o en la tierra fértil que tengamos. Como vamos caminando, en pobreza o en riqueza, me refiero a eso. Que seamos capaces de administrar la gracia que el Señor puso en nosotros hasta el final de la carrera, para poder entrar hasta el reposo de Dios. O sea, allá donde ya no hay trabajo, donde no hay enfermedades, donde no hay nada de eso, ya ahí dice que seremos semejantes a los ángeles de Dios. Entonces ahí vemos que ellos, por su incredulidad, no entraron al reposo que el Señor les iba a dar en las tierras prometidas. ¿Ah? Hicieron enojar a Dios. Tenemos que en el verso 4 dice, tenemos pues, no, dice, temámonos pues, no sea que, ¿cómo dice ahí, hermana? En el verso 4. Temamos pues, no sea que por permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que los oyeron. Amén. Amén. O sea que ellos recibieron la promesa de entrar a las tierras prometidas. A nosotros también se nos ha anunciado las buenas nuevas de entrar a la presencia de Dios en vida eterna. Esta es la meta. Pero dice que ellos no aprovecharon el oír la palabra con fe. Otro detalle que nosotros podemos tener: después de la desobediencia, después de la incredulidad, que nuestra fe no esté operando, debidamente. Podemos ser que estemos oyendo, pero no caminemos con la fe adecuada, o la fe que agrada a Dios. Es otro elemento. Dice, por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. O sea, ellos no le creyeron a Dios, a pesar de todos los milagros y señales que Dios hizo. Nosotros hemos recibido, el primer milagro es que nos abarcó para ser hijos. Es el primer milagro. Porque yo, siendo ajeno a la vida de Dios, ahora soy hijo de Dios por la adopción que Él hizo a mi vida. Entonces es el primer milagro que hizo en mi vida, que me trajo de las tinieblas a la luz, y que ahora yo estoy llamado para ser salvo y estar en el reposo divino de Dios para siempre. Ese es el reposo, es la promesa.
¿verdad? Sé fiel hasta la muerte que yo te daré la corona de vida. O sea, esa es la promesa de ahora para estar en el reposo de Dios. Allá donde vamos a estar con Él si somos fieles y verdaderos. Pero dice que a ellos no les aprovechó el oír lo que oyeron. Y a nosotros también se nos ha anunciado de la misma manera. Pero dice que la diferencia la hace, dice que acompañada de la fe de la que lo oyeron. Por no ir acompañada de la palabra que escucharon. Si nosotros decimos que somos, pero no somos, porque no va acompañada de las obras de la fe, de la permanencia, de la fidelidad, de la entrega, del amor, en la fidelidad al llamamiento, nosotros podemos estar navegando en el caminar como cristianos, sin el oír la voz de la fe y el propósito de Dios. Por eso es importante que está en riesgo nuestra salvación cuando no ponemos el oír la palabra con fe. Tenemos que oír la palabra con fe. Decir, amén, hermano. El mensaje de Dios venga de la palabra de donde sea, pero que sea palabra de Dios, amén. Yo quiero ser salvo. Yo le he creído a Dios. Yo sé que para Dios no hay cosa imposible. Yo sé que yo no lo puedo hacer, pero Dios lo puede hacer. Llevar siempre la fe operando en mi caminar. Que las cosas son difíciles. Yo sé que Dios, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios que tengo es un Dios vivo. Yo le he creído a Dios y yo sé que yo no puedo, pero Dios sí puede, porque Dios me va a dar el triunfo. Tenemos que ir operando la fe. El pueblo de Israel no tomó ese escudo de la fe, sino que fueron oidores olvidadizos y vieron los milagros y señales, pero también no se apercibieron y los pusieron en su corazón como una señal de comprobación de que Dios, el Dios vivo, iba entre ellos. Amén. Se les olvidó. Y por eso es necesario hoy, hermano, mi hermana, que no se nos olvide que el Dios vivo va con nosotros. Amén. Que no tengamos un corazón de incredulidad, sino de fe en el Espíritu para poder ser salvos. Pero que eso no, aunque haya tormentas, aunque haya situaciones peligrosas, aunque haya situaciones adversas, aunque todo sea contrario, dice Job ahí en su prueba, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él estaba viendo más allá de lo que tenía. Él no estaba pensando en la situación que estaba o que le había pasado, no, dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que voy a vencer, yo sé que voy a llegar, yo sé que el Señor me va a dar el triunfo. Es estar operando la fe en la palabra oída. Ya oímos, ¿verdad? Aquí dice que por no ir acompañada la palabra que fue oída con fe, por eso también se perdieron los israelitas. Nosotros ahí tenemos ese ejemplo para que nosotros veamos, ¿verdad? Luego acá en el verso 4:10, en el capítulo 4, verso 11, en delante dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, tratándose de la desobediencia que hicieron los israelitas. Aquí está hablando el escritor de la manera, refiriéndose a lo que había pasado. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta a partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, tengamos esto presente siempre, acompañado de la fe que estamos delante de un Dios vivo, que la palabra es viva, que la palabra es verdadera, que la palabra que Dios dijo es y va a ser. Él dijo que seríamos salvos y vamos a ser salvos. Amén. Él puede ver todo, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, al escucharla con fe, nosotros tenemos que grabarnos esto para que vaya caminando nuestra fe correctamente. Que estamos sirviéndole a un Dios vivo, amén, capaz de hacer cualquier cosa, amén, como la hizo en el tiempo pasado. ¿Ya?
Porque Dios, dice más adelante, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, es tan hermosa la palabra, hermanos, que la pone de una manera tan especial para nuestra vida en el tiempo, para darnos aliento y darnos fortaleza. Esta palabra fortalece. Cuando nosotros la tomamos y la oímos con fe en el llamamiento que tenemos, considerando la grandeza y la majestad del Dios vivo que tenemos, que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos, de alcanzar lo que nosotros no alcanzamos, de darnos lo que nosotros no nos imaginamos, pero también que puede ver a través de nosotros la fidelidad en el transitar de nuestro camino. Dice que miró en los israelitas que le provocaron varias veces. Dice, allá yo quiero llevarlo a una reconsideración. Amén. Dice ahí en Números capítulo 14, vamos a ver a número 14, en el Antiguo Testamento, en el verso 14, capítulo 14, versos 22 y 23, dice, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Fíjese, tremendo eso. Y luego aquí aplica el Señor ya la corrección. No verán la tierra la cual les juré a sus padres. Y ninguno de los que me han irritado, o sea, de los que han irritado, la verán. Ninguno de ellos. 10 veces. Pero aquí dice Dios, a manera de apercibimiento para nosotros, que 10 veces lo tentaron. Amén. Dice, todo lo que vieron mi gloria, nosotros hemos mirado su gloria en la conversión y en la transformación que ha hecho en nuestras vidas. La primera señal que nosotros tenemos es nuestra conversión y el cambio de criaturas viejas a criaturas nuevas. Antes un hombre, una criatura inmunda, ahora una criatura renovada y cambiada y transformada para la gloria y honra del Señor. Es el primer milagro que nosotros recibimos. Ahí miramos la gloria de Dios, de un evangelio transformativo que transforma a las criaturas de malas a buenas. ¿Amén? De criaturas pecaminosas a criaturas ordenadas. Es el primer milagro. Luego de ahí empezamos a ver milagros de sanidades, de liberaciones, milagros de peticiones contestadas, milagros en diferentes áreas de nuestra vida. Estamos recibiendo las señales diferentes a las de los israelitas. Aquí los israelitas dice ahí que vieron las señales en Egipto, hechas en Egipto, y en el desierto, y me han tentado 10 veces, y no han oído mi voz. O sea que nosotros, al recibir el llamamiento para la tierra prometida, o sea, para la salvación eterna, oímos a veces con pesadez, y vamos caminando en un camino no seguro de nuestra incredulidad, porque el camino es recto, es fiel y verdadero, pero nosotros no hemos oído con fe el llamamiento, y pueden hacer en nosotros en el trayecto del caminar incredulidad, ¿verdad?, desobediencia, y se puede morir la fe, porque muchos hermanos pueden perder en el trayecto del caminar, con la prueba, con la lucha, se puede perder la fe, hermanos. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros clamamos y Dios a veces no responde pronto,
Y a veces pensamos que porque Dios ya nos abandonó, no es cierto eso. Es una cuestión nuestra, porque Dios no se olvida de lo que nosotros pedimos. Nosotros somos testigos de eso. Se tarda Dios en contestar, pero delante de Dios está la promesa de darlo y lo da. Pero Dios lo da en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y a veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de lo que nosotros le pedimos. Dios no se olvida de lo que le pedimos. Dios siempre está presto para dar a sus hijos las peticiones de su corazón. Nosotros somos testigos de eso, de que Dios no echa al cesto de la basura las oraciones. Dios siempre contesta, pero contesta en el tiempo. Y Dios lo hace. Yo he recibido promesas que a veces se han tardado hasta años, se han tardado meses, hay veces que las hemos recibido al instante, a veces que las hemos recibido a la semana, a veces a los 15 días, a veces al instante mismo nos las recibimos. Dios mueve su misericordia conforme a su estado como Él quiere, porque es soberano, pero nunca se aparta de Él la petición de ninguna criatura, sea convertida o no convertida, hermano. Tenga en cuenta eso. Dios no se tarda. O sea que Dios no olvida la petición hecha de cada ser humano. Pero Dios le ha puesto tiempo a todas las cosas. En su tiempo contesta, en su tiempo da, y en su tiempo hace todas las cosas porque Él es soberano. Y nosotros no le podemos exigir no podemos presionarlo porque Dios es Dios. ¿De qué manera viene la petición que nosotros a veces hacemos? De la porción de fe que vaya acompañada a su petición. Pero es importante que si la petición lleva desobediencia, es un letardo, es una tardanza. Si lleva incredulidad, allí aplica otra tardanza. Y si lleva poca fe, dependiendo del nivel de fe, es la tardanza también. Entonces, Dios es un Dios vivo. Por eso, estos elementos que trae como retraso la tardanza de las cosas no contestadas, en ese punto el diablo está trabajando para que el hermano, la hermana o la persona que está creyendo ya no cree en Dios. Pues nada, le pedí y no me contestó. Dicen que Dios existe, pero pues a mí no me lo ha dado. Y entra en esa divagación de un corazón malo y perverso. Y pierde su fe. Y ahí va encaminado a perder también su salvación. Por eso es importante que nosotros expongamos estos temas, para que usted se dé cuenta que está atrás de eso. ¿Amén? La fe es importante. Si usted tiene una fe que rebasa el estatus bíblico, que dice que como el grano de una mostaza, mire, Dios al instante se lo da. Pero si lleva un retraso de fe en su creerle a Dios, se va a tardar. ¿Sí? Se va a tardar, mi hermano. Porque Dios ama a los que tienen fe, de esa fe buena. Él quiere dar al instante y manifestar su gloria, pero no la da por eso. Por eso los profetas escribieron, Isaías y Jeremías escribieron, dice, porque vuestras iniquidades han hecho apartar el bien de parte de Dios. Vuestras iniquidades han estorbado para vuestro bien. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros tenemos que entrar al temor de Dios y al creerle a Dios y estar en la convicción de la fe de que Dios lo va a hacer, que Dios va a poder que este ser llegue ante la presencia de su presencia, creer fielmente que tenemos un llamamiento para estar con Él y entrar en el reposo de Dios. Tenemos que luchar contra todas estas adversidades que el mismo tiempo y la vida nos pone a través del caminar. Mire, nos pone enfermedades, nos pone pruebas de lucha de economía, nos pone problemas familiares, nos pone problemas conyugales, nos pone
un sinfín de situaciones, proyectos no alcanzados, sueños no alcanzados, cosas malas que nos suceden día y noche, en todas partes está ahí propenso el ser humano que va caminando, tentaciones, cuántas cosas pone el enemigo. Pero yo debo de tener una sola mente y un corazón limpio y una mente limpia en la promesa y en el llamamiento. Que no sea un oidor de la palabra y el llamamiento, que no haya apercibido la palabra con fe, porque esto no le agrada a Dios, sino que tengo que tener la convicción de lo que yo tengo es verdadero. Mire, Israel manda a inspeccionar a los espías las tierras que iban a conquistar. Y fueron y vinieron con las nuevas, que había unos hombres muy altos, que era imposible tomarlos, que se compararon como langostas delante de esos gigantes y que no iban a poder. Pero dice que había 2 hombres que sí le creyeron a Dios. Había 2 hombres que sí le creyeron a Dios. Porque ahí dice en el verso 14 del Números, ¿verdad? También ahí donde estábamos ahorita. Números 14, 24. Dice que, pero dice Jehová, pero a mí, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu, y hubo otro espíritu, decir en pos de mí yo le meteré en la tierra. Amén. O sea que él sí iba a entrar en la tierra donde entró su descendencia y tendrá posesión. Dice ahí, tendrá posesión. ¿Quién fue pues los que entraron? Dice que nada más Josué y Caleb, porque tenían otro espíritu. Dice que le creyeron a Dios y dijo, les meteré y les daré la tierra y la posesión para sus familias. ¿Sí? Les iba a dar posesión de las tierras. Porque dijo, todos los otros espías que fueron, dice que llegaron y asustaron al pueblo. Y el pueblo empezó a llorar y a lamentarse que mejor, ¿por qué no se murieron en Egipto? Dice que decían. Pero esos 2 hombres dijeron, si Jehová dijo, nosotros le creemos, los vamos a desbaratar, nos los vamos a comer. Sí, porque Jehová va con nosotros y vamos a entrar. Fíjese la convicción de esos hombres. ¿Tendrían fe? ¿Escucharon la palabra con fe? ¿Se apercibieron de las señales que había hecho Dios antes? Ellos tenían en su corazón las señales que había hecho Dios en Egipto. Se les grabó que habían pasado por el mar en seco. Se les grabó que les había sacado agua de la peña. Se les había grabado que la nube los asombraba todo el día. Se les había grabado que la columna de fuego en la noche los alumbraba. No se les pasó por alto. ¿Cuántas cosas se nos habrá pasado por alto a nosotros? Que vimos la sanidad en nuestros hijos, que vimos la liberación en nuestra familia, que vimos el milagro del rescate de nuestra vida, de siendo hombres malos, mujeres malas, el Señor nos cambió. Se nos ha pasado todo eso. Y perdemos, en el trayecto del caminar perdemos la fe por eso. Pero dice que estos hombres tenían otro espíritu. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Sí? Otro impacto, otra actitud. Le creyó a Dios y ellos entraron a las tierras prometidas, mi hermano. Y si usted lee la escritura más adelante, donde Josué reparte la tierra, le tocó repartir la tierra. Pero todavía a pesar de eso, ya con las tierras, con la posesión de cada uno de los que entraron, de los hijos de los que salieron de Egipto, pasa algo extraordinario que aquí yo quiero resaltar. Dice que cuando ya tenían las tierras repartidas, estaban en el reposo de Dios, ya tenía cada quien su propiedad, se apartaron de Dios. Empezaron a servir a dioses ajenos de las tierras de las cuales ya han entrado.
Y Josué se mira en la necesidad de decirles una gran verdad, porque miró claudicar a los que habían entrado en posesión. Dejaron al Dios vivo. Por eso aquí en la cita bíblica que leímos de Hebreos dice que no haya en vosotros un corazón malo de desobediencia, de incredulidad. Porque dice que se apartaron y Josué les dice, bueno, tomen muy en cuenta esto, dice Josué al pueblo, les dice, miren muy bien si le van a servir a dioses que no son dioses o al Dios de verdad. Dijo, porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Él no cambió su actitud, él no cambió su fidelidad y su confianza. Su fe estaba puesta en el Dios vivo. ¿Cómo está nuestra fe, mi hermano y mi hermana? Puesta en el Dios vivo. A pesar de que el Señor le llene de bendiciones su caminar, y que su caminar no sea en el desierto, que usted sea bendecido grandemente y que tenga riqueza, ¿dejará al Dios vivo? O porque tiene una pobreza extrema, o porque se le vinieron cosas ajenas a su persona, y que está en un proyecto de como si estuviera en maldición, ¿usted dejaría a Dios? Es ahí donde prueba el Señor la verdadera fe. En la riqueza y en la pobreza a unos les da mucho y se apartan de Dios y se alejan de Dios y van a terminar en el mundo y en el infierno. Y muchos en la pobreza extrema llegan a la blasfema y se apartan del camino y se van a la perdición y también se van al infierno. O sea, que ambos, sean ricos o pobres, sean bendecidos o no, tienen el mismo riesgo. Por eso estamos nosotros señalando que el corazón es el que se debe de afirmar, la mente y el espíritu en la convicción de la fidelidad hacia el Dios vivo. Porque lo demás trae como consecuencia desobediencia, trae falta de fe y trae rebelión delante de Dios con incredulidad. Y cuando entra la incredulidad es señal de muerte espiritual. Cuando entra la desobediencia es señal de muerte espiritual. Cuando entra a olvidarse de la fe es señal de muerte. Porque estas cosas no le agradan a Dios. La incredulidad de no creerle a Dios. Que dice, no, yo ya le pedí, ya Dios no me escuchó, yo he escuchado a mucha gente. Y hemos a veces intercedido por gente que tiene ese detalle. El Señor ha hecho el milagro y le digo, ahí está, Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que usted se ha apartado del camino, usted se ha apartado de la senda. Dios no ha dejado de ser Dios, pero nosotros nos desviamos por estos elementos que el pueblo de Israel erró, que no le creyeron a Dios, entraron en la incredulidad y en la desobediencia, entraron en la crítica, entraron en la desobediencia total, a tal grado que se olvidaron de ese maná que les había dado del cielo, de ese provisor que es Dios. ¿Cómo haremos? Dice. Si los hombres son gigantes, nos van a comer como langostas. Pero Josué y Caleb dijeron, no los comeremos nosotros, porque Jehová va con nosotros. Amén. Cuando usted tenga esa virtud de tener la confianza en el que le llamó, entonces usted va a triunfar. Esté en el lugar que esté, en la riqueza, en la mucha eminencia o en la mucha pobreza, usted va a vencer. Porque usted no se está apoyando en lo que tiene, ni en lo que es, sino en aquel que es Dios. Usted va a vencer en la lucha y en la prueba. Usted va a vencer a la tentación, usted va a vencer. Y es un candidato o candidata, mi hermana, para que usted llegue hasta el final del reposo de Dios. Amén. Usted alcanzará las moradas eternas, estará con el Creador de la vida y estará para siempre en gloria. Pero, si no se apercibe ahora del peligro
de las cosas que están para nosotros llegar al reposo de Dios, pues entonces vamos a estar adormecidos confiando que somos salvos. Y vamos a cometer errores que nos van a perjudicar. El pueblo de Israel había cometido 10 errores delante de Dios. Pero ellos no se apercibieron. Nada más 2 personas se apercibieron. Los demás no se apercibieron a pesar de todas las señales que ya les mencioné. Nosotros, ya le dije, el primer milagro que nosotros recibimos es que nosotros tengamos la felicidad o la bienaventuranza de ser apartados para Dios. Y el milagro más grande es que el Señor nos ha hecho salvos y nos ha hecho entrar en su reposo ahora. Amén. Que es el reposo momentáneo, pero el reposo eternal, donde vamos a estar en la presencia de Dios para su gloria y su honra. Ahorita estamos delante de la presencia de Dios, pero todavía no estamos viviendo con Él cara a cara. ¿Sí? Es un reposo pasajero, pero aquel va a ser eterno. Allá en las moradas eternas, donde vamos a estar con Él, allá son moradas eternas, hermano. Y entonces ahí tenemos que ver estos elementos que nos ayudan a caminar con la certeza que se presenta cualquier obstáculo. Si Dios lo permitió, Dios lo va a resolver. Amén. ¿Sí? Si Dios nos lo puso, Dios nos va a ayudar para salir. Amén. Amén. Porque Dios va con nosotros, acuérdense que va con nosotros. Y no los dejaré hasta el fin del mundo, esa era la palabra. Amén. Mis hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga y que los guarde y que esta palabra le sirva a mi hermano para que camine en el espíritu del llamamiento, para que alcance el reposo eterno allá con Dios, donde lo vamos a ver cara a cara. Dice el salmista, cuando despertemos a su semejanza en espíritu, le veremos tal como Él es, dice la palabra por medio de los profetas. Lo veremos tal como Él es y estaremos en su presencia. Amén. Amén. Mire, hermano, ahí estamos en YouTube, en Google, estamos también en el Face y tenemos diferentes temas que le pueden servir. Si le gustan, denos ahí el compartir con otros hermanos, otras personas, para que esta bendición llegue a más hermanos y hermanas. ¿Sabe usted que hay una necesidad grande de este alimento espiritual? Porque el Señor lo está dando. Estos temas yo no los preparo, mi hermana. El Señor me da el tema cada día de reposo para que yo lo lleve delante de la presencia del público. Amén. Pero viene de parte de Dios. Estos temas no son vacíos, no están huecos, están llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo, porque el Señor es el que lo hace. Mi deseo siempre ha sido que el Señor le bendiga y le dé las peticiones de su corazón. Amén.